Muchísimo por continuar con nosotros en Hidalgo Noticias, y hoy este espacio se viste de manteles largos para recibir a Rosario Robles Berlanga, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por supuesto del Gobierno de la República. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bienvenida a Hidalgo, que desde ayer nos acompaña en esta cumbre hemisférica. Muchas gracias, Belinda. Pues con el gusto siempre de estar aquí. Ayer, en efecto, en la inauguración, acompañando al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, y hoy pues en gira de trabajo como SEDATU, al mismo tiempo que participaremos en la clausura de este gran evento que se está llevando a cabo aquí en Pachuca. Y nosotros, por supuesto, unos momentos más también le llevaremos hasta donde usted nos lo permita todos los detalles de esta cumbre. Pero quisiera comentarle que en este día la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha realizado la entrega de escrituras como parte del programa Papelito Habla, y además como un programa también entrega de apoyos aquí muy cerca de donde nosotros estamos, en Villas de Pachuca, un parque Villas de Pachuca. Platíquenos, Así es, en efecto, estuvimos en Zapotlán de Juárez, entregamos 500 escrituras de varias colonias, de gente que tenía, alguna de ellas nos comentó, 40 años viviendo ahí, siendo posesionario, teniendo una casa, pero no teniendo el papel que acreditara su propiedad. Y el presidente Peña nos ha instruido de que le demos a la gente certeza jurídica, tranquilidad. Platicábamos en la mañana con las personas y decíamos, qué mayor tranquilidad que saber que tenemos un patrimonio que les vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, estuvimos muy contentos, entregamos 500 escrituras y ya son 153,000 las que hemos entregado aquí en Hidalgo, de los diversos programas que integran Papelito Habla. Certificados agrarios, certificados de solares urbanos, de dominio pleno, escrituras de Infonavit, de Fobiste, que forman parte de este programa que puso en marcha el presidente Peña y que su nombre lo dice todo, Papelito Habla. Sí, como decimos comúnmente los mexicanos, Así eso es cierto. Qué tranquilidad que tener esta certeza jurídica. Fueron 500, si no me equivoco, el día de hoy. 500 escrituras el día de hoy. Ya más de 150,000 personas que tienen esta tranquilidad y este papel en su mano, ya sea de la tierra de la que son dueños, que es bien importante, como también de sus viviendas. Bueno, y comentábamos antes de comenzar con la entrevista que en repetidas ocasiones hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la secretaria, porque continuamente está aquí en el estado realizando este tipo de entregas. Y por otro lado, ya lo decíamos, además la inauguración de este Parque Villas de Pachuca, que mucho aplaudimos, que se rescaten los espacios públicos, porque sin lugar a dudas nuestros niños necesitan no nada más estar, claro que la tecnología es muy buena, ¿verdad? Pero también se necesita que salgan, que jueguen, que se diviertan, y para ello necesitan de espacios adecuados. Y que rescatemos como ciudadanos el espacio público. Es esta estrategia que también tiene que ver con la prevención y con la seguridad. Cada milímetro que nos apropiamos como ciudadanos es un milímetro que le arrebatamos a la delincuencia. Entonces, inauguramos este rescate. 30 años tenían pidiendo los vecinos de esa colonia que se hiciera ese rescate. Fue una obra que hicimos en conjunto con la presidenta municipal y que el día de hoy afortunadamente entregamos. Me encantó ver a las personas adultas mayores haciendo su tai chi, se saben la rutina perfecta, la yoga, que me dio una envidia cuando les vi las posiciones. Dije, ¿cómo le hacen los niños ya en sus juegos? El gimnasio al aire libre, la cancha de usos múltiples, el área para correr, es decir, todo realmente que permita que la gente se sienta segura, que disfrute y sobre todo que convivamos, porque es parte de lo que necesitamos. Y tú mencionas, la tecnología es bien importante y nos acerca y nos pone al alcance al mundo, pero la convivencia también es muy importante para que fortalezcamos nuestra identidad, para que haya tejido social, y es parte de este programa que hemos puesto en marcha, muy importante, y que el presidente Peña fue uno de sus compromisos de campaña, y que con el gobernador Paco Olvera y ahora con Omar Fayad pues estamos haciendo también pues muchos de estos rescates en varios municipios del estado.
Bueno, ya usted comentaba de las personas de la tercera edad, que por cierto ya próximamente es el día de nuestros adultos mayores, ya van a tener un mejor lugar para poder disfrutar de sus actividades. Y por otro lado, le decíamos ayer, le llevamos hasta ustedes acerca de esta ceremonia de inauguración, hablando de la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes. Ahí se contó, por supuesto, con la asistencia de la secretaria Rosario Robles. Así es que, aludiendo a esto, hablábamos un poco antes de entrar a la entrevista. Importantes retos los que tiene el Estado de Hidalgo por su cercanía con la capital de nuestro país. Y somos parte de la megalópolis, importantes los retos y que se mencionaban el día de ayer, parte de la Agenda 2030 de este desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, evidentemente que estamos hablando de la agenda del siglo XXI. Nosotros hemos dicho el siglo XX mexicano fue el siglo de la reforma agraria. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana porque 8 de cada 10 mexicanos ya vivimos en zonas urbanas. 6 de cada 10 mexicanos vivimos en 59 zonas metropolitanas. Es decir, estamos concentrados en las metrópolis que le aportan casi el 70% al Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que lograr que haya ciudades compactas, competitivas, productivas, sostenibles, incluyentes, porque el desarrollo y el crecimiento de nuestras ciudades ha sido extensivo y entonces cada vez es más complicado que la gente se desplace de la casa al trabajo, paga más en el transporte que en la hipoteca y tenemos que privilegiar lo horizontal, tenemos que redensificar, tenemos que generar mecanismos alternativos de movilidad. Las ciudades son las que más contaminan, en donde mayor desigualdad y pobreza hay. Entonces sí tenemos una agenda como países del mundo, como países de América Latina y particularmente los gobiernos locales. Entonces, esta cumbre para mí realmente pues ha sido muy relevante por los debates, por las discusiones, porque se comparte una agenda, porque traemos ya la hoja de ruta que son los objetivos 2030, pero también la nueva agenda urbana que se aprobó en Quito, Ecuador, como parte de Hábitat 3, que nos da hacia dónde, cómo tenemos que planear y pensar en largo plazo y no qué voy a hacer para el día siguiente, porque las decisiones que estamos tomando ahorita en nuestras ciudades son decisiones que impactarán dentro de 20 años, entonces tenemos que hacerlo con mucha visión, con mucha responsabilidad y en una visión de inclusión, que creo que es lo más importante. Que nadie se quede atrás, que es precisamente la premisa que las Naciones Unidas ha levantado en torno a esta nueva agenda urbana. Es que precisamente lo que usted menciona, este trabajo de los gobiernos locales, de repensar pues las actividades que tienen cada quien desde los municipios, porque ellos son las autoridades más cercanas que tenemos todos los pobladores, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad. Pero hablando también del gobierno estatal, ¿cómo ha sido este acompañamiento de SEDATU? ¿Cómo se ve SEDATU? ¿Cómo ve SEDATU al gobierno estatal? ¿Cómo se ha ido dando este acompañamiento? Bueno, afortunadamente con el gobernador Omar Fayad tenemos una relación de mucho tiempo. Como senador nos acompañó mucho en todo este proceso y desde luego ahora como gobernador. Y creo que sobre todo la conciencia, como tú lo decías, de que Hidalgo y particularmente esta zona de Pachuca, pues ya no lo podemos asumir desde la lógica solo de una presidencia municipal, sino de toda esta visión metropolitana y la visión de la megalópolis. Es decir, ya no se valen decisiones parciales, cada uno por su lado, sino tiene que haber una coordinación real, vinculatoria, obligatoria en muchos temas de seguridad, de agua, de medio ambiente, de vivienda, etcétera. Y creo que este es el gran reto que tenemos, entender que tenemos que renunciar cada uno un poquito a nuestro poder municipal o estatal y federal para complementar y poder realmente tomar decisiones que abarquen a la metrópoli y que abarquen a la megalópolis, porque a lo mejor yo digo aquí no se construye vivienda y una cuadra después, que ya es otro municipio, se dice aquí sí se construye vivienda. No estamos resolviendo el problema. Creo que es de los temas que se están debatiendo. Son los temas que ha puesto en la mesa el presidente Peña desde el momento mismo que creó una secretaría que tiene que ver con toda esta agenda urbana, una secretaría que no existía antes, a pesar de que ya la mayoría de los mexicanos vivimos en las ciudades, y que está planteando esta visión de largo alcance, esta visión de Estado mexicano de cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro.
y tienen que ser ciudades para convivir, ciudades en las que seamos felices, ciudades en las que podamos salir a la calle con tranquilidad, que las mujeres nos sintamos seguras, en las que no tengamos que usar el automóvil para ir a todas partes porque tenemos transporte público masivo, porque tenemos la bicicleta, porque tenemos otras vías de comunicación o porque vivimos cerca de donde trabajamos, que eso es lo más importante. Entonces, todo esto forma parte de este proyecto y gracias a que ha sido un trabajo acompañado con el legislativo, tenemos una nueva ley de asentamientos humanos que vino a suplir la que tenía 40 años, que ya no servía y que plantea todos estos temas de movilidad, de gobernanza, de sustentabilidad, sostenibilidad, porque las ciudades son las que más contaminan. El 70% de los contaminantes se producen en las ciudades. ¿Por qué? Porque somos muy deficientes desde el punto de vista energético, desde el momento en que para todo tenemos que usar un automóvil, desde el momento en que construimos ciudades para el automóvil en lugar de construir ciudades para las personas y poniendo en el centro a las personas. Todos estos son como aspectos que creo que se están debatiendo en esta cumbre, que México ha sido un gran impulsor de todos ellos y que nosotros con el gobierno estatal pues estamos trabajando de la mano para que podamos, pues nosotros en el poco tiempo ya que nos queda, el presidente Peña en unos pocos días estará dando a conocer su 5º informe de gobierno y un año más de su administración, quedará año y algunos meses, pero todavía el gobernador Omar Fayad tiene para adelante, entonces él tiene que asumir de manera muy importante toda esta visión metropolitana y de coordinación con el Estado de México, con la Ciudad de México y con otras entidades que forman parte de la megalópolis. Y usted nos comentaba algunas cifras en cuanto a México, incluso ayer en la cumbre hemisférica, por ejemplo, decían que incluso en toda Latinoamérica, decían, de cada 5 personas, 4 viven en una ciudad. Entonces, vaya que es un reto. Así es. Por otra parte, usted menciona, pues ya viene el informe tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Sus balances, sus comentarios. Bueno, como dice el presidente Peña, las buenas noticias cuentan mucho y queremos que sigan contando. En la materia que a nosotros nos corresponde hay muy buenas noticias. Un sector de la vivienda que estaba en crisis cuando llegó el presidente Enrique Peña Nieto, en caída libre, hoy es un sector pujante. Simplemente 1 de cada 4 viviendas que ha entregado el Infonavit o que el Fobiste ha generado se han entregado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. 1 de 4, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en 40 años anteriores que tenían estas instituciones se entregaban alrededor de 100,000, por ejemplo, en el Infonavit, y con el presidente Peña se entregan 400,000 al año. Entonces, hay realmente un impulso muy importante en materia de vivienda. Tenemos la estrategia de cuarto rosa que no existía, que es este cuarto adicional para ampliar, para mejorar las viviendas, para que estén protegidas nuestras niñas y nuestras jovencitas. Tenemos todo este proceso de papelito habla de certificación, de regularización. Tenemos el rescate de los espacios públicos, los programas de prevención, las ciudades seguras. Muy buenas noticias porque realmente hay trabajo y hay no solo las reformas que ha impulsado el presidente Peña y que nos permiten pagar hoy menos por el teléfono o que ya nos empiezan a dar resultados en otros rubros en materia económica, sino también estas obras sociales que son las más importantes porque tienen que ver con los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, como es el derecho a una vivienda. Bueno, y hablábamos, ya casi para ir finalizando, hablábamos de las ciudades, pero ¿cómo lograr este balance de ver por las ciudades, que son muy pujantes, pero también por los sectores rurales, por ver por ellos? Claro, pues estamos hablando de una visión total del territorio. Hoy mismo en la mañana que estuve en Zapotlán, que es un municipio prácticamente conurbado con Pachuca, pues es rural, pero estás pegado a la ciudad. Siguen siendo muy importantes porque las zonas rurales son las que nos siguen alimentando a las ciudades. Son las que nos producen los alimentos que consumimos, pero en nuestro territorio rural, que la mayoría es social, propiedad ejidal o comunal, están ahí ahí está la producción de los alimentos, abajo las materias primas, que hoy tienen un gran valor. Ahí mismo podemos hablar de la generación de energías limpias, como las eólicas,
estamos hablando de que también ahí está la minería. Es decir, el territorio rural tiene un gran valor y tenemos que darle ese valor para que nuestros campesinos, que son los dueños de la tierra y la tierra es de quien la trabaja, realmente vean que son parte de este desarrollo, que si hay una inversión energética, que si hay una inversión en minería, que si hay un desarrollo turístico, ellos son también beneficiados de este desarrollo y no polos que los excluyan, sino al contrario, que los incluyan para que, como ha dicho el presidente Peña, no hablemos de dos Méxicos. El México pujante, próspero, que va para adelante y el México de la pobreza y de la desigualdad. Tenemos este gran reto todavía como país y yo creo que precisamente por eso la importancia no solo de consolidar lo que ha construido el presidente Enrique Peña Nieto, sino de darle continuidad a esta visión de largo alcance en el futuro. Sí, lo platicábamos hace algunas semanas con el secretario de Desarrollo Agropecuario aquí en Hidalgo, de cómo revalorar, de cómo hacer que sean prósperos estos sectores agrarios, que muchos son importantes, porque vaya que nuestras tierras dan para mucho. Dan para mucho, tienen un gran valor y la propiedad social, que es la mitad de nuestro país, sobre ella están las ciudades, los aeropuertos, las obras de infraestructura. Bueno, pues lo que entregamos hoy de regularización pues eran ejidos, es decir, simplemente hay que pensar que los dueños de la tierra, en esta propiedad tan especial que hay en México, propiedad social, ejidal o comunal, que es la mitad de nuestro territorio nacional, tiene un gran valor por lo que hay abajo, en el subsuelo, que es de la nación, pero finalmente ellos tienen que dar permiso para que se explore, para que se explote, para que se pueda hacer una inversión, o por lo que ahí se produce, o porque ahí hay un gran potencial turístico. Y yo creo que lo que tenemos que encontrar es esa justa proporción para que haya inversión, para que venga la inversión, pero al mismo tiempo para que ellos se sientan beneficiados con todo ese proceso de desarrollo. Que sean beneficiados. Pues muchísimas gracias. Y le estamos viendo en unos momentos en la ceremonia de clausura de la Convención. Claro que sí. Muchas gracias, Belinda. Siempre es un gusto platicar contigo. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Gracias.